Y es bastante breve lo que vamos a ver hoy, que es esto, diseño en el nivel de componentes, que es para hacer este tipo de diagramas y para definir este tipo de cosas en los proyectos, por ejemplo, en los trabajos de conclusión de carrera o en cualquier proyecto. Esta sería la definición, que es el diseño a nivel de componentes. Y esto se busca definir las estructuras de datos, algoritmos. No hacemos todavía ningún algoritmos. Nos imaginamos nomás qué algoritmo vamos a necesitar. Y mecanismos de comunicación significa entre una parte y otra qué valores se van a pasar. Por ejemplo, un cliente que ingresa su número de cédula al sistema y después se obtienen todo el resto de los datos, nombre, etc. También, volviendo a la teoría, ¿verdad? La teoría dice esto, que antes de elaborar cualquier software, tenemos que ser capaces, antes de desarrollar, si esto va a funcionar. O sea, que si va a resolver el problema que queremos resolver, o si no llegaremos a la solución con esto que vamos a hacer. Sí, hay muchos proyectos que fracasan en eso, que se plantean cosas que después, por distintos motivos, no se pudo llegar a solucionarlos. Me tocó ver proyectos de tesis, por ejemplo, que el alumno quería a través del celular usar la huella digital de cada celular, ¿verdad? Entonces, a partir de eso, poder identificar a las personas. Se encontramos el problema de que la huella digital se usa solamente para identificar, para acceder para encender la pantalla, básicamente. No hay una librería disponible para usarlo en una aplicación web, por ejemplo. Entonces, no sirvió esa solución. Entonces, hoy día cualquier empresa que va a usar huella digital usa reloj biométrico común y corriente. Aún los celulares no están listos, entiendo. Eso fue hace un par de años. Hoy día sí ya están listos y equivocados. Y otro ejemplo, un proyecto que buscaba con unos sensores saber si un espacio de estacionamiento estaba ocupado o no. Hoy día eso ya está en paseo de la galería. Pero cuando se propuso eso como tema hace algunos años, no, lo que vio en alguna serie no consiguió el hardware, y se trancó en esa parte. Este sería el concepto de componente. Entonces, cuando hacemos un proyecto tenemos que, para no perder mucho tiempo, o sea, un año desarrollando algo o 2 años que no va a tener solución, es bueno analizar bien si es que vamos a poder realizarlo. Y es todo un arte, lo ideal es no equivocarnos en esa parte. Bueno, volviendo a este concepto de que es un componente, básicamente es una parte de algo, un pedazo. Esto es según la especificación del lenguaje UML, es el lenguaje para hacer diagramas. Es una parte modular, desplegable y sustituible de un sistema. O sea que ese componente se podría cambiar en el futuro sin que el resto se caiga o se modifique. Es algo que se puede cambiar sin necesidad de modificar el resto. También incluye cuestiones para su implementación y expone un conjunto de interfaces, sería qué datos tiene que recibir, qué datos va a devolver. Y después como comentario que juegan un papel importante en el éxito del sistema que se va a construir. Y a partir de que pensamos en componentes, entonces ya tenemos una visión orientada a objetos. Este diagrama, por ejemplo, es un molde de coche que sirve para hacer otros coches. Esa es como una visión que vamos teniendo a medida que tenemos más experiencia en esto. Entonces, un componente contiene un conjunto de clases que colaboran entre sí. Cada clase dentro del componente se elabora por completo para que incluya todos los atributos y operaciones. Y también se debe definir todas las interfaces que permiten que las clases se comuniquen y colaboren. Sería la visión orientada a objetos.
Habíamos visto lo que es componente, esto sería que es módulo, es muy parecido. Es una estructura o un bloque de piezas que en una construcción se ubican a fin de hacerla más sencilla. Y tiene tres funciones importantes. Coordina la invocación de los componentes del dominio del problema, implanta una necesidad que requiere el cliente y es responsable de las funciones que dan apoyo al procesamiento requerido en el dominio del problema. Es muy parecido al concepto de componentes. Módulos se le hace énfasis más a cuestiones que ya probamos en el pasado, módulos que importamos de otro proyecto, por ejemplo. Hace énfasis en eso nada más. De todas formas, es muy parecido al concepto de componente. Esto sería como un ejemplo que está en el libro de Pressman, que habla sobre un sistema de una imprenta, que es como un sistema que maneja una impresora que permite hacer copias y cobrar por eso. En la explicación de ese sistema nada más. Es presupuestar el trabajo y después pasarle a una instalación automatizada. Y este sería un diagrama de componentes para este sistema de impresora. Esto es el libro de Pressman, está en inglés el diagrama, sería el título del sistema y las cosas que se realizan. Por ejemplo, se envía el trabajo a producción, el trabajo de imprimir algo, calcular costos de página hasta aquí. Chequear prioridades y otras cosas más. Es nada más un ejemplo. Los colores para destacar las cosas no tienen ningún significado especial. Es un ejemplo de diagrama de componentes. Y explicando más aún este diagrama, compute base cost es costo de impresión por página. Es nada más que un ejemplo. El día de mañana ustedes hacen el diagrama de acuerdo a su propio sistema, de acuerdo a su propia experiencia. Bueno, también. Sí, esto es para, si nos fijamos aquí, dice compute base cost abajo. Y eso sería lo mismo, pero súper más especificado, más largo. Nada más que esa parte, pero bien especificada, bien explicada. Por ejemplo, el costo por página es inversamente proporcional al tamaño del trabajo. O sea, mientras más páginas es, al final sale relativamente más barato cada página porque se está repitiendo miles de veces el mismo trabajo. Sería otra explicación de ese diagrama de componentes. No en todos los sistemas se utiliza esto. Esto ya es entrar muy fino a la especificación a nivel de documentación. En muchos casos, por la complejidad de estos diagramas, se puede obviar. Depende mucho del proyecto y de la exigencia del cliente. Y justamente lo que le estaba comentando. Entonces, cuando uno desarrolla con esa visión orientada a objetos, orientación de hacer componentes, la idea es que, bueno, hicimos un sistema hoy, súper, pero anotamos bien todo lo que hicimos, cuáles son los componentes, entonces hacemos un sistema mañana y vemos qué componentes reciclar y qué componentes reciclar con alguna modificación. La idea es reutilizar lo máximo posible todo lo que hacemos, no estar reinventando todo de cero. Mientras más reutilizamos, es mejor. Entonces, esa sería la teoría. Ahora que en las últimas décadas la comunidad de ingeniería de software ha puesto énfasis en la necesidad de elaborar sistemas que utilicen componentes ya existentes. Por ejemplo, cuando uno hace desarrollo web, tiene dos opciones para la parte visual, sobre todo. Por ejemplo, ¿verdad? Hacer la parte visual utilizando el lenguaje CSS, que es un lenguaje para la parte visual, escribiendo uno mismo. No hay problema con eso, está todo
especificado, hay cursos sobre eso, podemos hacerlo, o utilizar una librería de CSS que ya exista. ¿Y cuál es la diferencia? El tiempo que vamos a gastar. Si entramos a la página de Bootstrap, el proyecto es este, y queremos ver cuántas líneas de código tiene. A ver. Esto nos da una idea de cuántas líneas de cuánto trabajo nos estamos editando ahora. Bueno, este sería el archivo de Bootstrap. Voy a abrirlo con otro editor. El editor no es muy bueno. Es el clásico blog de nota. Un segundo. Voy a abrirlo con Visual Studio Code. Bueno. Entonces, este es el archivo de Bootstrap. Bootstrap está hecho por la comunidad a lo largo de los años. Esto se va actualizando y cada uno puede aportar un pedacito. No es que alguien escribió todo esto. Solo este archivo, que es uno de los archivos de Bootstrap, hay más, tiene, a ver, acá ya pasé de 10.000 líneas de código. Tiene 10.263 líneas de código, con características visuales que sirven para cualquier aplicación, ¿verdad? Si vamos a escribir esto para nuestra aplicación, tenemos que gastar 10.263 líneas de código. Si alguien comentó algo. Hola, profe. Sí. Y nosotros solo vemos el browser. Perdón, no están viendo, disculpen, voy a compartir un segundo. Disculpen, lo he hecho mal. Ahora sí lo abrí. Ahí sí, gracias. Y nada más que he abierto el archivo de Bootstrap que se baja, ahora que es lo que el archivo CSS que se utiliza automáticamente cuando uno en su proyecto web utiliza Bootstrap, que realmente la mayoría de los proyectos web utilizan este. Hay otras competencias, pero este es más popular. Bueno, y la idea que les quería comentar es que fíjense todo lo que hay, muchísimas cosas. Escribir todo esto, ¿verdad? Puede tardar, no sé, 5 años. Es un proyecto súper largo, ¿verdad? Arrancó en 2011 hasta hoy, hasta 2020. O sea, lo más práctico es usar este componente y ya nos ahorramos 10.000 líneas de código y de análisis por tonelada. O sea, es súper bueno utilizar lo que ya existe. Es nada más que esa la idea que quiero reflejarla. O sea, reutilizar componentes, pero como componentes que nosotros creamos y componentes que la comunidad creó. Ambos casos. Mira, la pantalla. Entonces, ambas cosas son súper útiles. Siempre está la opción súper válida de desarrollar desde cero también todos los detalles, pero ahí gastamos más tiempo. Y en algunos casos, ¿verdad? El proyecto puede no terminar por falta de tiempo. Y también los componentes reutilizados tienen la ventaja de que mucha gente está probando, en el caso de Bootstrap, una comunidad gigantesca a nivel mundial, entonces nos aseguramos que prácticamente no tiene errores. Teniendo a Bootstrap, ¿verdad? Nosotros podemos hacer algo que tenga este color aquí sin problema, ¿verdad? Pero que se comporte de forma responsiva y que tenga un montón de cosas automáticas. Esto sí ya hizo alguien que trabajó mucho en este archivo, trabajó mucho en los otros archivos que también trae Bootstrap.
que no se limita solamente a CSS, también tiene cosas de JavaScript y otros lenguajes, creo. Bueno, estos serían principios básicos del diseño. El diseño sería la parte inicial de un proyecto de software. No es diseño gráfico. Bueno, voy a pasar a la parte del diseño de los principios, pero no son estos. El primero se llama principio abierto cerrado. Estos son principios para los componentes, para reciclar cosas. Significa que un componente debe ser abierto para la extensión, pero cerrado para la modificación. ¿Qué significa eso? Me quedé medio confundido. Realmente uno puede modificarlo, pero no tiene que modificarlo para que ya no le sirva a otras personas. Tiene que ser. La extensión significa modificar, pero añadiéndole cosas. A eso se refiere la palabra extensión. Es muy parecido realmente, un poco de juego de palabras entre extensión y modificación. Y aquí, perdón, adelante, aquí la explicación que puse luego, que corresponde a la del libro, también dice que parece ser una contradicción, pero es una de las características más importantes. Entonces, tiene que permitir extenderle, o sea, añadirle más cosas sin hacerle modificaciones internas. A eso se refiere modificarlo, o sea, no cambiar todo por dentro, sino que agregarle cosas. Esos serían los principios. Él sería el número 1. Ahora me un ejemplo, que sería este ejemplo, sistema de seguridad para el hogar, es un ejemplo. Que tiene algunas cosas, por ejemplo, tiene sensor de apertura de ventanas, sensor de humo, digamos. Sí, sensor de humo, con el tema de incendio, sensor de movimiento, sensor de calor. Y después podemos agregar más cosas, por ejemplo, sensor de aire contaminado y así sucesivamente. O sea, no modificar todo, pero sí ir agregándole nuevas cosas. Bueno, ese sería otro principio, que es el principio de sustitución del LISCO, se llama. Bueno, que significa que las subclases deben o pueden ser sustituibles por sus clases base. Entonces, ese sería este principio. Vamos a ver si tengo un mejor ejemplo. No lo tengo. Básicamente, cuando trabajamos en temas de clases y herencia, este sería clase base, este sería clase heredada, y le agregamos un color que pueda ser sustituido por la clase original. Eso se refiere. Bueno, el número 3 dice liberación de la reutilización. Y la recomendación es que todo lo que hagamos tenemos que pensarlo para alguna vez utilizarlo. ¿Cómo hacemos eso? Ordenando mucho nuestro código, guardando, usando herramientas, por ejemplo, GitHub, subiendo a la nube, no guardando en un pendrive que se nos puede perder, por ejemplo. Bueno, entonces todos tenemos que diseñar para ser utilizables, y es como un contrato implícito entre el desarrollador y las personas que lo van a emplear. Las personas que lo van a emplear pueden ser otros desarrolladores que van a utilizar eso que le estamos creando. Y también eso que estamos permitiendo que se reutilice se puede actualizar. Por ejemplo, Bootstrap, que acabamos de ver, se va actualizando cada 15 días, cada mes, van ofreciendo pequeñas mejoras, corrección de errores y optimizaciones. Porque tienen mucho código fuente, pero funcionan muy rápido. ¿Cómo consiguieron eso? Con mucho esfuerzo de optimización. Bueno, este sería el último principio, que se llama principio de cierre común. Bueno, y la explicación que las clases que cambian juntas pertenecen finalmente a lo mismo.
Entonces, cuando se debe cambiar una característica de esa área, de esas clases, es probable que solo aquellas clases que estén dentro de ese paquete requieran modificación. Es ya algo más complejo que se ven ya cuando se está empezando el desarrollo. Sí, estos serían dos conceptos que se suele hablar de esto en algunas materias, que son cohesión y luego el otro es acoplamiento. Acoplamiento se refiere a, por ejemplo, tenemos muchas clases o muchos componentes distintos, sería como grado de conexiones que hay entre ellos. Si hay muchísimas conexiones, por ejemplo, datos que se pasan o parámetros, para pasar de una parte a otra, de un componente a otro, tenemos que pasarle, no sé, 14 variables. Entonces hay mucha probabilidad que si algo falló, se caiga todo. Lo ideal es que pasen la menor cantidad de cosas. El clásico es pasar la clave primaria de cada cosa y después el resto que pueda ser consultado. Y esto sería cohesión. Pero en el caso de acoplamiento, lo ideal es que tengan bajo acoplamiento, o sea, pocas conexiones, pero suficientes. Y cohesión significa que un componente o clase solo contiene atributos y operaciones que se relacionan de cerca. Sí, si ya lo hablamos, esto significa que cuando tenemos un módulo, ese módulo tiene que hacer una cosa específica súper bien y no otras cosas. Un módulo de consulta de calificaciones, no tiene que devolverte eso, nada más, no tiene que devolverte ni la cuota, ni los atrasos, ni las repeticiones, ni otros datos secundarios. Tiene que concentrarse en nada más que en eso más importante. Otras cosas tienen que hacer otros componentes. Si un componente hace demasiadas cosas, hay gran probabilidad de que sea difícil de mantener, de entender, es fácil de que falle. Entonces, ese sería el concepto de cohesión. Bueno, ya estamos acercándonos al final. Este sería el concepto de ingeniería de software basado en componentes. Abreviado sería ISBC. Es prácticamente el mismo concepto que veníamos dando de ingeniería de software, que es para calidad, desarrollo, etcétera, pero buscando utilizar componentes de software reutilizables. El mismo concepto y le agrega esta frase de componentes de software reutilizables. Y este es el objetivo, desarrollar a partir de componentes ya construidos, desarrollar componentes, y cuando nos toca desarrollar componentes que no tenemos, que no encontramos, tenemos que desarrollarlos pensando en reutilizarlos más adelante. Y mantener y evolucionar el sistema a partir de la adaptación y reemplazo de sus componentes. O sea, cuando aparece una nueva versión, por ejemplo, de Bootstrap o de jQuery o de lo que estamos haciendo, poder eliminar el viejo y reemplazarlo el nuevo sin que se caiga nada. Esto ya resumen las conclusiones. El proceso de diseño en el nivel de componentes incluye una secuencia de actividades que reduce el nivel de abstracción. Abstracción es el nivel de complejidad, digamos. Bueno, entonces, también el diseño en el nivel de componentes ilustra al software en un nivel de abstracción cercano al código. Y finalmente, el enfoque orientado a objetos se centra en la elaboración de clases de diseño que provienen tanto del dominio del problema como de la infraestructura. Sí, con relación a esto de cambiar de versiones que sigan dando todo, es lo ideal, pero no siempre es real. Por ejemplo, si me dio un correo hace unos días de la empresa Teisa,
¿Dónde está esto? Aquí, una empresa utiliza, puedo poner más grande. Este es un webmail que utiliza técnica de responsive, que va cambiando. Bueno, el correo dice que nos mandan un saludo informando que van a estar realizando actualizaciones de seguridad en su plataforma de cPanel. cPanel sería como un servidor web, básicamente, con un panel de administración. Y aquí indican un PDF adjunto con más detalles. Pero básicamente Windows 7 queda afuera, o ya no se recomienda, o sea, va a dejar de ser compatible. Voy a abrir el PDF. Y van a dejar de tener PHP 7.2. ¿Y qué pasa con la gente que desarrolló PHP 7.2? Se puede, no tanto, ahora tiene que asegurarse que su aplicación funcione en 7.3 o en 7.4. Entonces, ellos están avisando para que cualquier empresa que tiene su sistema dentro de su nube le avise a sus programadores, desarrolladores, empresas de desarrollo, que haga ese chequeo de forma obligatoria. ¿Por qué? Porque el 7.12 oficialmente ya quedó fuera del soporte de seguridad. Y otras cosas más, a ver. Y también esta herramienta TLS, que es algo de la seguridad, de cuando uno escribe HTTPS, tal cosa, ¿verdad? Ya solamente va a soportar 1.2 en adelante. Y ya no va a funcionar nada que sea Windows, debajo de Windows 10. Y acá ponen su teléfono. Sí, me parece interesante que ellos actualicen la seguridad y avisen al cliente, ¿verdad? Otra alternativa es no quedarse nomás con la versión antigua y que todo siga funcionando y correr más el riesgo de que la inseguridad les ataque a sus aplicaciones. Aquí luego habrá un proceso el fin de evitar la explotación de vulnerabilidades y parches de seguridad. Con el objetivo es proteger la seguridad. El objetivo es que los clientes tengan la mejor seguridad y prestación de servicios. ¿Y dónde hablan que tienen que hablar con los desarrolladores? Aquí está, es importante que cada cliente valide esto con su equipo a cargo de su sitio web. Sitio web es aplicación web, sistema, etc. Y estamos en una época donde los hechos maliciosos de seguridad se agravan cada vez más. Sí o sí aquí puede haber empresas que se enojen porque gastaron mucho dinero y se enfocaron mucho en una versión y les puede costar actualizarse, pero bueno, no queda otra. Y es nada más que un ejemplo de esto, voy a minimizar otra vez. Esto sí sería todo por la clase de hoy, y por esta clase entonces hay que hacer el cuestionario de esta clase, está por aquí compartido. Un segundo. Bueno, y esto lo hace como cualquier cuestionario y ya cuando su puntaje. Entiendo que la semana que viene yo tengo que entregar ya los puntajes acumulados de trabajo práctico que serían estos cuestionarios. O sea que es importante que todos se pongan al día para tener el puntaje de esto al máximo. Y por otra parte, la clase...
Profe, Sí. ¿hasta cuándo tenemos tiempo para terminar todos los cuestionarios? Y entiendo que yo tengo que entregar, déjame un poco un segundo. Buena pregunta. Aquí enviaron un correo explicando la fecha. Y por mi parte, hasta el día que está habilitado, sin problema. Y a ver qué día es. Cuando termine de abrir Gmail. Si un correo le llegó a todos los docentes que dice fecha tope para carga acumulativo. Y en el correo nos dice una fecha, hay que abrir los puntos aquí. No todos los puntos lo envían. ¿Cuál será? Vamos a abrir cualquiera. 25 de noviembre. Ah, falta muchísimo todavía. Ok, entonces tenemos poco tiempo todavía. Sí, todavía tiene mucho tiempo, sí, sin problema. Entonces, ya hace todo, lleva esos 20 puntos de trabajo de participación en todos los cuestionarios. Ajá. Una consulta más, lo que tengo. ¿También teníamos que entregar el certificado PHP o solamente HTML y CSS sería para la materia de mañana? Ah, sí, como todavía no avanzamos lo suficiente en PHP, estamos avanzando, probablemente yo no, o sea, no voy a exigir que tengan el certificado de PHP. El que tiene es fantástico, hasta puede entregar igual, va a tener un punto adicional, pero no va a ser obligatorio tener el certificado de PHP. Oh, ok, perfecto. Bueno, y mañana vamos a ver programación 3 y vamos a ver toda esa parte de... Tenemos un ejemplo de sistema utilizando Bootstrap. A ver, Bootstrap, Play. Un pequeño ejemplo del sistema, ¿verdad? Y así como estuvimos hablando, trae el sistema de que el usuario pueda loguearse y pueda moverse entre páginas sin que le saque del sistema uno de estos templates parecidos. Y eso sería todo por hoy. Entonces, seguimos mañana con programación 3 y nos vemos mañana. Y sería todo por hoy. Y ojalá que ganemos el partido de fútbol. Nada más por hoy. Dale, perfecto. Gracias. Dale, de nada. Chao, hasta mañana. Chao, hasta mañana.